científica argentina, Ana Belén Elgoyen, que acaba de llegar al país después de recibir un premio en Europa. Muchísimas gracias, Ana Belén, por estar hoy en Más Info. Gracias por la invitación, Luciana. Nora, Ana es el nombre que tenemos que tratar hoy y la historia que queremos contar hoy, pero hay varias historias de mujeres importantes de la ciencia argentina que están siendo reconocidas por sus avances científicos, ¿no? Bueno, Belén lo recibió el premio hace exactamente 10 años, estamos hablando del premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia, y la semana pasada hubo otra versión, una nueva versión de este premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia. Vamos a mencionar rápidamente a las ganadoras científicas en el área de ciencias de la materia, que lo ganaron. La doctora Silvia Goyanes obtuvo el premio mayor, digamos, por su trabajo en filtros con nanopartículas para absorber contaminantes del agua. Ella tuvo esa categoría del premio, tuvo 2 menciones. Vera Alejandra Álvarez, que trabaja en sistemas que llevan principios activos para aplicaciones en biomedicina, y Carla Eugenia Giacomelli, que estudia cómo reparar tejidos con genes. Y después hubo una beca. La ganadora fue Florencia Montini Baliarín, por diseñar estructuras que promueven la regeneración de tejido para reemplazar músculos. Y 2 menciones también en la categoría becas: Analía Elizabeth Zwick, que desarrolla sensores cuánticos para aplicación en resonancia magnética, y Valeria Boeris desarrolla alimentos más saludables. Así que fue una semana femenina y talentosa, que celebró el talento de las mujeres científicas. Así es, veo. Belén, Neurobiología de la Audición, el premio que te entregó, el premio científico de la Fundación de la Audición, ¿esto es así? Sí. ¿Se llama así? Tiene que ver con ese trabajo tuyo. ¿En qué consiste esto? Nuestro trabajo a lo largo de estos últimos 20 años, desde que yo regresé al país de Estados Unidos, se ha centrado en el estudio de la genética de audición. Esto quiere decir genes que están dentro del oído interno y que modulan como la forma con que nosotros escuchamos. Específicamente este premio fue al descubrimiento de 2 de esos genes que lo que hacen es comunicar al cerebro y al oído, dado que el cerebro manda información al oído y modula la forma con que nosotros escuchamos. Tiene conexión con las células sensoriales y lo que hace es disminuir la actividad de esas células sensoriales, este sistema eferente coclear que nosotros descubrimos, y específicamente descubrimos 2 proteínas que forman lo que se llama la sinapsis, o sea, la conexión entre estas neuronas que vienen del cerebro y las células sensoriales. ¿Quién te parece, Nora, vos, que sos experta? Es una maestra, una gran maestra, porque ella no lo va a decir, pero la Fundación para la Audición, en realidad Fundación pour l'Audition, porque es una entidad francesa, hasta ahora daba premios solamente a investigadores franceses. Este es un premio abierto, tanto para hombres como para mujeres, y en la primera edición internacional decidió premiar nada menos que a Belén por un trabajo impresionante, porque estas proteínas se venían buscando hace 30 años, sí, y las descubrió justamente Belén y su equipo. Así es, sí. Cuando entramos en el campo hacía 30 años o sí, más o menos, que la gente en el campo de la audición estaba buscando estas proteínas, estas partículas, estas moléculas. Como un eslabón perdido. Había un eslabón perdido y había mucha discusión en la bibliografía sobre la estructura de estas moléculas. Y bueno, nosotros empezamos con el descubrimiento, lo empecé yo en Estados Unidos, encontrando una de las moléculas, volví al país, instalé mi grupo de trabajo en el INGEBI, en el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular, doctor Héctor Torres, y acá en el 2001 descubrimos el eslabón que nos faltaba, que esta otra molécula. Y entonces cerramos un poco el ciclo y a partir de ahí empezamos a estudiar cuál es la función de este sistema. Y hemos descubierto, por ejemplo, que este sistema es importante dado que protege a las células sensoriales de la audición contra el daño que se produce, por ejemplo, en ambientes ruidosos. Central, sobre todo en un ambiente, en un medio ambiente cargado de ruido, en todas las ciudades del mundo, ¿no? Como las ciudades como Argentina, como Callao y Corrientes. Claro.
Y además en la que los jóvenes, por ejemplo, están sometidos a ruidos muy intensos, ¿no? Y constantemente. Constantemente, dado que sabemos que la pérdida auditiva tiene principalmente dos causas. Una es genética, es de origen genético, pero otra es ambiental. Y dentro de las causas ambientales, la más preponderante es la exposición a sonidos intensos. Y sí, los chicos, los adolescentes están mucho tiempo expuestos a sonidos intensos porque escuchan música a muy alto volumen. Y ahí ese efecto podría cambiar la estructura genética y dañar la audición. Genética no, pero sí lo que daña no daña la estructura genética, lo que daña son las células. Ajá. Esa conexión, claro. Las células que son las encargadas de decodificar el sonido y transformarlo en una información eléctrica, que es lo que el cerebro puede entender. Esas células, que son los receptores del sonido, son muy sensibles, tenemos muy poquitas dentro de los oídos, 12.000 en cada uno, y una vez que se mueren en los mamíferos, y nosotros somos mamíferos, no se regeneran. Entonces, cada una de esas células es sensible a una determinada frecuencia. Perdimos una frecuencia, ya no la escuchamos más. Es por eso que llega un momento de nuestra vida que suena el timbre y no lo escuchamos. Entonces, como las células sensoriales todavía hoy no se pueden regenerar, a lo largo de la vida vamos perdiendo sensibilidad a ciertas frecuencias, y si encima estamos expuestos a sonidos intensos, esa pérdida de células es mucho más rápida. Y Belén, este trabajo de investigación tan clave puede conducir a reparar ese daño, a hallazgos prácticos para reparar ese tipo de daño, tanto en los jóvenes como en personas que van perdiendo la audición con la edad. Yo creo que todavía este hallazgo nuestro no va a prevenir, no va a reparar algo que ya se produjo, el daño que ya se produjo. Sí, lo que se está buscando son moléculas que tengan este sistema como blanco para prevenir el daño que se produce por sonidos intensos. Pero siempre digo que la mejor manera de prevenir es no estar expuesto a sonido intenso, porque una vez que perdemos las células, no se regeneran. Hay mucha investigación hoy en día, tanto en terapia génica y en células madres, como para regenerar las células del oído. Pero hasta ahora eso está totalmente en pañales, y creo que faltan varios años para poder llegar a este fin. Claro. Algo de lo que ustedes también descubrieron, Belén, es que, por ejemplo, el oído no solo recibe sonidos, ¿no es cierto?, sino que produce. Bueno, en realidad nosotros no descubrimos eso. Eso fue descubierto a lo largo de varios años, desde los años 1950 y hasta ahora, sí. Las células del oído lo que hacen también es amplificar los sonidos que llegan al oído interno, de manera tal que podamos discernir entre lo que queremos escuchar. Por ejemplo, ustedes me están escuchando a mí, y todo lo que está acá en la redacción estamos filtrando el ruido de todos los que están trabajando, ¿sí? Eso se hace, esa amplificación genera sonidos, que son sonidos imperceptibles, pero que si uno pone un micrófono dentro del oído se pueden registrar. Y eso es lo que se conoce como emisiones otoacústicas, y es lo que se utiliza en los recién nacidos para saber si oyen. Dado que si las emisiones otoacústicas, que son esos sonidos que genera nuestro oído interno, son negativos, muy probablemente ese chiquito haya nacido con algún problema de audición. El sistema que nosotros descubrimos lo que hace es modular esas emisiones otoacústicas, porque lo que hace es inhibir esa amplificación producida dentro del oído. Y por otro lado también estudiás desde hace mucho un padecimiento que puede ser desesperante para los pacientes, que es el tinnitus, ¿no es cierto? Sí, así es. Desde hace debe ser ya 10 años más o menos que estoy con un grupo internacional colaborando, que es la Tinnitus Research Initiative, que ahora es una fundación basada en Alemania, en la cual conformamos especialistas de distintas áreas, desde neurólogos, psiquiatras, otólogos, investigadores básicos, tratando de buscar una solución para lo que vos, Nora, bien dijiste, que son los tinnitus o acúfenos. Los ruiditos esos internos, ¿no? Los ruiditos internos, es la percepción de un sonido fantasma. O sea,
las personas que tienen acúfenos escuchan un ruido, pero no hay una fuente sonora externa que lo esté generando. Eso se genera dentro del cerebro y mucha gente lo filtra y se acostumbra a ese ruido, pero hay toda otra cantidad de gente que no se puede acostumbrar y el acúfeno va acompañado de otros problemas que es, por ejemplo, depresión, insomnio, mucha ansiedad y hasta a muchas personas les impide llevar una vida normal. Claro. Y es bastante frecuente porque el 1% de la población mundial padece de los acúfenos. O sea, tiene acúfenos más todas estas otras comorbilidades. ¿El acúfeno como causa de la depresión o correlaciona con depresión? No se sabe bien si correlaciona o causa, o sea, al tener ese acúfeno causa la depresión. No se sabe bien, se está estudiando mucho a nivel de imágenes del cerebro, a ver por qué hay personas que sí tienen depresión asociada a acúfenos y personas que no. Pero una de las causas que llevan acúfenos, la más frecuente es la exposición a sonidos intensos también. Hay que estar atento. Tengo una última pregunta, no sé, Nora, vos, si tenés otra, pero yo me sorprende mucho, a veces leo trabajos de investigación, de manera inexperta, pero algunos me interesan, y la presencia de un nuevo estrellato de las proteínas para explicar el Alzheimer, para explicar el ejercicio físico y el impacto en los músculos, y ahora también para explicar esta conexión entre el sistema nervioso central y el oído. ¿Por qué la proteína se ha vuelto tan relevante en la ciencia? Las proteínas son una de las moléculas importantes, fundamentales dentro de del todo ser vivo. Las proteínas juegan papeles fundamentales como ser receptoras, como ser una enzima, o sea, catalizar una reacción, o sea, que son fundamentales y son blancos terapéuticos para un montón de drogas. ¿Y esto fue en un momento de la historia de la ciencia que se le puso se puso el foco en la proteína? ¿O es... No, yo creo que siempre. O sea, son los blancos biológicos más fácil de atacar para el desarrollo de fármacos. Y como Argentina, Belén, uno se pone tan contento porque sabe que estamos trabajando, pero un poco en desventaja con el resto del mundo, y sin embargo, cada tanto siempre hay un científico argentino en el primerísimo plano de la investigación. ¿Cómo se hace ciencia en la Argentina? ¿Qué significa un premio de estos para una Argentina que tiene que trabajar, como decíamos, con muchas desventajas? Yo creo que es un mimo que de repente uno recibe, no solo uno, sino también todo el equipo y en general, en extensión, los científicos en la Argentina. Recibir un premio siempre es un estímulo. Trabajar en Argentina en ciencia es muy complicado. Yo volví al país porque quería vivir acá, no porque quería hacer ciencia acá, pero aún así volviendo dije voy a tratar de hacer ciencia de primer nivel. La Argentina va en ciclos y en este momento es un ciclo bastante negativo para la ciencia, en el cual estamos con sueldos y subsidios para investigación totalmente casi congelados, y estamos revirtiendo nuevamente la fuga de cerebros, ¿no? Lo que se había conseguido de que la gente quiera volver al país en este momento. El año que viene se van 4 de mis becarios, por ejemplo, que es lógico que se vayan porque es el ciclo de un científico, hacer su doctorado acá y irse al exterior a formarse, pero luego lo ideal sería que vuelvan y traigan aquí todo eso que han aprendido en el exterior. Y estos chicos que se están yendo nos dicen, bueno, nos vamos, y Dios dirá, no sabemos si vamos a volver. Ojalá podamos, pero en esta situación actual está muy difícil. Yo estaba hablando con vos, Nora, hace un ratito, y yo creo que siempre hablamos de la balanza comercial negativa que tiene la Argentina entre importación y exportación. Y yo creo que lo que más exporta a la Argentina es talento, para lo cual no recibimos nada a cambio. Es todo inversión en educación primaria, inversión en educación secundaria, inversión en educación terciaria, y después los mejores talentos se los lleva al mundo y no nos pagan por eso. Muchísimas gracias, Belén, por las precisiones científicas y también por esta llamado de atención acerca de la realidad de la ciencia en la Argentina. Muchísimas gracias, Nora. Al contrario. Vamos ahora a un corte y seguimos con más info, segunda edición, en muy pocos minutos.